¿Saben lo que acaba de suceder? Algo que cambia completamente el tablero geopolítico en nuestra región. México acaba de revelar un sistema de defensa aérea que nadie, absolutamente nadie, anticipó. Y cuando digo nadie, me refiero a Washington, al Pentágono, a los analistas que cobran millones por predecir estos movimientos. ¿Por qué es esto tan importante? Porque estamos presenciando un cambio fundamental en la arquitectura de poder del hemisferio occidental. Durante décadas, México se mantuvo en una posición de dependencia estratégica, aceptando tácitamente la hegemonía militar estadounidense. Pero ahora, en este momento histórico, donde el orden mundial unipolar se desmorona ante nuestros ojos, México está diciendo algo muy diferente. Está declarando soberanía tecnológica y militar de una manera que no habíamos visto desde la nacionalización del petróleo en 1938. Este sistema de defensa aérea no es solo hardware militar, es una declaración política. Es México diciéndole al mundo, ya no seremos el patio trasero de nadie. Y esto tiene implicaciones profundas para todos nosotros aquí en Estados Unidos, especialmente para nuestra comunidad latina, que entiende lo que realmente está en juego cuando las naciones del sur deciden tomar su destino en sus propias manos. Permítanme explicarles por qué este momento es absolutamente crucial para entender la transformación del poder global que estamos viviendo. Verán, cuando hablamos de sistemas de defensa aérea, no estamos hablando simplemente de misiles y radares. Estamos hablando de la capacidad soberana de una nación para proteger su espacio aéreo, para decir quién puede volar sobre su territorio y quién no. Y durante todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, esta capacidad estuvo concentrada en muy pocas manos: Estados Unidos, la Unión Soviética y posteriormente Rusia, China y algunos aliados cercanos de estas potencias. México nunca estuvo en esa lista. Y no era por casualidad, era por diseño. La relación entre Estados Unidos y México ha sido, durante más de un siglo, profundamente asimétrica. Nosotros hemos sido el imperio, ellos han sido el vecino que debe acomodarse a nuestros intereses estratégicos. Esta no es una opinión política, es un hecho histórico documentado. Desde la guerra de 1846, cuando les arrebatamos la mitad de su territorio, pasando por las múltiples intervenciones militares durante la Revolución Mexicana, hasta el TLCAN, que reestructuró completamente su economía según nuestras necesidades corporativas. En cada momento crítico, México ha tenido que navegar su política exterior y de defensa con un ojo permanente en lo que Washington piensa, quiere o tolera. Pero ahora algo ha cambiado fundamentalmente. Lo que estamos viendo con este sistema de defensa aérea es la manifestación tecnológica de un cambio geopolítico mucho más profundo. México está tomando una decisión que refleja una nueva realidad global. El mundo unipolar, ese mundo donde Estados Unidos podía dictar términos a prácticamente cualquier nación del planeta, ese mundo se está desvaneciendo ante nuestros ojos. Y no se está desvaneciendo porque alguien lo decidió en una sala de conferencias. Se está desvaneciendo porque las contradicciones económicas del capitalismo global han llegado a un punto donde el imperio estadounidense simplemente no puede mantener el mismo nivel de dominación que ejerció durante los últimos 75 años. Piensen en esto por un momento. Estados Unidos representa aproximadamente el 4% de la población mundial. Durante décadas hemos consumido entre el 20 y el 25% de los recursos del planeta. Hemos mantenido
más de 800 bases militares en más de 70 países. Hemos gastado más en defensa que las siguientes 10 naciones combinadas. Todo esto requiere un flujo constante de riqueza desde la periferia hacia el centro. Requiere que naciones como México acepten términos de intercambio profundamente desiguales. Requiere que el dólar mantenga su estatus como moneda de reserva mundial. Requiere que nadie desafíe seriamente el orden establecido, pero cada uno de estos pilares está siendo cuestionado ahora mismo. Cuando México decide desarrollar o adquirir un sistema de defensa aérea sofisticado, no lo hace en el vacío. Lo hace en un contexto donde China se ha convertido en el mayor socio comercial de más de 120 países. Lo hace en un contexto donde los BRICS están creando instituciones financieras alternativas al FMI y al Banco Mundial. Lo hace en un contexto donde incluso aliados tradicionales de Estados Unidos como Arabia Saudita están diversificando sus relaciones estratégicas. México está leyendo el momento histórico y está tomando decisiones basadas en hacia dónde se mueve el poder global, no en dónde estuvo ese poder en el pasado. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante para nosotros como comunidad latina en Estados Unidos, porque este movimiento de México no ocurre aislado de otros desarrollos en América Latina. Miren lo que está pasando en Brasil, donde Lula ha regresado al poder y está reconstruyendo alianzas regionales que habían sido desmanteladas durante el periodo de Bolsonaro. Miren a Colombia, donde Gustavo Petro está implementando políticas que hace 10 años habrían sido impensables. Miren incluso a Argentina, a pesar de todas sus contradicciones internas, participando en foros BRICS y explorando alternativas al dominio del dólar. Hay un patrón aquí, hay un cambio tectónico en cómo América Latina se relaciona con Estados Unidos. Durante décadas nos enseñaron una narrativa muy conveniente sobre América Latina. Nos dijeron que eran países pobres porque eran mal administrados. Nos dijeron que necesitaban nuestra ayuda, nuestros préstamos, nuestros consejos económicos. Nos dijeron que la solución a sus problemas era más mercado libre, más privatización, más apertura a la inversión extranjera. Y cuando implementaban estas políticas y la pobreza aumentaba, cuando la desigualdad se profundizaba, cuando los recursos naturales eran saqueados por corporaciones multinacionales, nos decían que el problema era que no habían ido suficientemente lejos con las reformas. Era una lógica circular perfecta que siempre culpaba a las víctimas y nunca cuestionaba el sistema. Pero ahora estamos en un momento diferente. La gente en América Latina ha vivido las consecuencias de 40 años de neoliberalismo y ha dicho basta. Han visto cómo sus economías fueron reestructuradas para servir los intereses del capital extranjero. Han visto cómo sus recursos naturales fueron extraídos mientras ellos permanecían pobres. Han visto cómo tratados de libre comercio destruyeron industrias locales y agricultores pequeños mientras enriquecían a una pequeña élite conectada con corporaciones multinacionales. Y han comenzado a elegir gobiernos que prometen un camino diferente. México con López Obrador fue parte de esta ola y este sistema de defensa aérea es parte de materializar esa visión alternativa. Ahora, sé lo que algunos están pensando, pero profesor Wolf, ¿no es esto potencialmente peligroso? ¿No podría esto llevar a una escalada militar en la región? Y mi respuesta es, hagamos la pregunta correcta. La pregunta no es si México desarrollando capacidades defensivas es peligroso. La pregunta es por qué durante tanto tiempo aceptamos como normal que México no tuviera estas capacidades. La pregunta es por qué asumimos que era natural y apropiado que Estados Unidos
tuviera dominación aérea absoluta sobre toda América del Norte. La pregunta es quién se beneficia de un orden donde algunas naciones pueden proteger su espacio aéreo y otras no. Verán, hay una hipocresía fundamental en cómo discutimos estos temas. Cuando Estados Unidos gasta 800.000 millones de dólares al año en defensa, cuando desarrollamos sistemas de armas cada vez más sofisticados, cuando desplegamos destructores y portaaviones por todos los océanos del mundo, esto se presenta como necesario para la seguridad nacional. Nadie cuestiona nuestro derecho a protegernos, pero cuando México, un país que comparte una frontera de 3.000 kilómetros con nosotros, decide que también necesita capacidades defensivas modernas, de repente esto se convierte en algo cuestionable, algo que necesita ser explicado y justificado. Esta doble vara es exactamente el tipo de pensamiento imperial que está siendo rechazado en todo el mundo. Y necesitamos hablar honestamente sobre de dónde viene este sistema de defensa aérea, porque es muy probable que la tecnología no sea completamente mexicana. Es muy probable que haya colaboración con Rusia, con China, quizás con otros países que están fuera de la órbita tradicional de influencia estadounidense. Y esto es precisamente lo que asusta tanto a los estrategas en Washington. No es el sistema en sí mismo lo que les preocupa, es lo que el sistema representa. Representa que México tiene opciones, representa que ya no tienen que venir a Washington con el sombrero en la mano pidiendo permiso para cada decisión estratégica. Representa que el monopolio tecnológico militar que Occidente mantuvo durante tanto tiempo se está rompiendo. Durante la Guerra Fría, el mundo estaba dividido en dos bloques claramente definidos. Estaba el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque socialista, liderado por la Unión Soviética. Y luego estaba el movimiento de países no alineados, que intentaba navegar entre estos dos polos. México, aunque oficialmente no alineado, en la práctica siempre estuvo firmemente en la órbita estadounidense. Tenía que estarlo. La proximidad geográfica, la dependencia económica, la disparidad de poder militar, todo lo empujaba hacia nosotros. Pero ahora el contexto es completamente diferente. No hay dos bloques monolíticos. Hay un sistema multipolar emergente donde naciones medianas tienen mucho más espacio para maniobrar. China no está ofreciendo a América Latina la misma relación que Estados Unidos ofreció históricamente. No están enviando marines para derrocar gobiernos que no les gustan. No están imponiendo programas de ajuste estructural que destruyen economías locales. Están ofreciendo inversión en infraestructura, están ofreciendo intercambio tecnológico, están ofreciendo relaciones comerciales que, aunque ciertamente benefician a China, no vienen con el mismo bagaje imperial que vino con la relación con Estados Unidos. Y esto le da a países como México opciones que simplemente no existían hace 20 años. Ahora bien, no seamos ingenuos. China no es una fuerza benevolente que actúa por altruismo. China está persiguiendo sus propios intereses económicos y estratégicos, pero precisamente porque hay múltiples potencias compitiendo por influencia, países como México pueden negociar mejores términos. Pueden decir, si ustedes no nos ofrecen transferencia tecnológica, iremos con alguien que sí lo haga. Si ustedes no respetan nuestra soberanía, tenemos otras opciones. Esta es la dinámica fundamental de un mundo multipolar y es exactamente por eso que Washington está tan nervioso por estos desarrollos. Y necesitamos conectar esto con lo que está pasando económicamente, porque la capacidad de México para tomar estas decisiones estratégicas está directamente relacionada con cambios en su posición económica. Durante décadas,
México fue presentado como la historia de éxito del neoliberalismo en América Latina. Abrieron su economía, firmaron el TLCAN, atrajeron inversión extranjera masiva, especialmente en manufactura. Pero ¿qué tipo de desarrollo fue este realmente? Fue desarrollo dependiente. Fueron maquiladoras donde productos se ensamblaban con componentes importados usando mano de obra barata mexicana y luego se exportaban principalmente a Estados Unidos. Las ganancias fluían hacia arriba, hacia corporaciones multinacionales. La tecnología permanecía en manos extranjeras. El diseño, la ingeniería, las partes de alto valor agregado, todo eso quedaba fuera de México. Pero lentamente esto está cambiando. México ha estado construyendo capacidades tecnológicas e industriales más sofisticadas, han estado diversificando sus relaciones comerciales, han estado invirtiendo en educación técnica y científica y, crucialmente, han estado observando el modelo de desarrollo de Asia Oriental, particularmente China, que mostró que es posible pasar de manufactura de bajo valor a industrias de alta tecnología en el transcurso de unas pocas décadas. Este sistema de defensa aérea es probablemente parte de una estrategia más amplia de desarrollo tecnológico nacional. No es solo defensa, es desarrollo industrial. Piensen en cómo países como Corea del Sur o Taiwán desarrollaron sus industrias tecnológicas. Una parte clave fue la inversión en capacidades de defensa que tenían aplicaciones comerciales. Cuando desarrollas sistemas de radar sofisticados para defensa aérea, estás desarrollando capacidades en electrónica avanzada, en procesamiento de señales, en inteligencia artificial, en ciencia de materiales. Todas estas son tecnologías de doble uso que pueden aplicarse a industrias civiles. México podría estar usando este proyecto de defensa como palanca para un salto tecnológico más amplio. Esto es exactamente lo que hicieron los países asiáticos que lograron escapar de la trampa del desarrollo dependiente. Y aquí está la ironía histórica que necesitamos apreciar. Estados Unidos, durante la Guerra Fría, toleró e incluso apoyó que países como Corea del Sur, Taiwán y Japón desarrollaran capacidades industriales y tecnológicas sofisticadas porque los necesitábamos como baluartes contra el comunismo. Les dimos acceso a nuestro mercado, transferimos tecnología, permitimos que protegieran sus industrias nacientes. Pero en América Latina, donde siempre tuvimos dominación más completa, nunca permitimos el mismo tipo de desarrollo. Queríamos que permanecieran como proveedores de materias primas y mercados para nuestros productos manufacturados. Esta diferencia en cómo tratamos diferentes regiones del mundo es exactamente por qué Asia Oriental se desarrolló y América Latina se quedó atrás, a pesar de que muchos países latinoamericanos tenían niveles de ingreso similares a países asiáticos en los años 50 y 60. Pero ahora México está diciendo, ya no aceptamos este rol subordinado, ya no aceptamos ser permanentemente la fuente de mano de obra barata y recursos naturales. Queremos desarrollo tecnológico real, queremos industrias sofisticadas, queremos capacidad para producir productos de alto valor. Y si eso significa asociarnos con China, con Rusia, con quien sea que esté dispuesto a transferir tecnología y conocimiento, así sea. Esta es una decisión racional basada en décadas de experiencia con un modelo que no funcionó para el desarrollo nacional mexicano. Ahora, necesitamos hablar sobre las implicaciones de seguridad de todo esto, pero de una manera honesta y sofisticada. Hay gente en Washington que inmediatamente va a caracterizar esto como una amenaza. Van a decir que México se está alineando con adversarios de Estados Unidos. Van a hablar sobre riesgos de seguridad en nuestra frontera sur, pero necesitamos examinar estas afirmaciones críticamente.
¿Es México realmente una amenaza militar para Estados Unidos? Por supuesto que no. Incluso con el sistema de defensa aérea más sofisticado del mundo, México no tiene la capacidad ni la intención de amenazar militarmente a Estados Unidos. La disparidad de poder es demasiado grande. Entonces, ¿de qué estamos realmente hablando cuando hablamos de amenazas de seguridad? Estamos hablando de la amenaza a la hegemonía estadounidense. Estamos hablando de la amenaza a nuestra capacidad de dictar términos. Estamos hablando de la amenaza a un orden donde nosotros decidimos qué es aceptable y qué no lo es para nuestros vecinos. Esta es una amenaza al imperio, no una amenaza a la seguridad del pueblo estadounidense. Y necesitamos ser claros sobre esta distinción porque son cosas completamente diferentes. De hecho, podríamos argumentar que un México más fuerte, más soberano, más capaz de defenderse, podría ser mejor para la seguridad real de Estados Unidos a largo plazo. Piensen en esto. Mucha de la migración que viene de México y América Central es impulsada por la desesperación económica y la violencia. Esta desesperación y violencia son en gran parte resultado de décadas de políticas neoliberales que destruyeron economías locales y crearon un terreno fértil para el crimen organizado. Si México puede desarrollarse económicamente de manera real, si puede crear buenos empleos, si puede fortalecer sus instituciones estatales, esto reduce las presiones migratorias, esto reduce la violencia, esto crea un vecino más estable y próspero. Y eso es bueno para nosotros. Pero admitir esto requeriría que Washington abandone la lógica imperial que ha guiado la política exterior estadounidense durante más de un siglo. Requeriría aceptar que nuestros intereses reales, los intereses del pueblo trabajador estadounidense, son diferentes de los intereses del complejo militar industrial y de las corporaciones multinacionales que se han beneficiado del orden neoliberal. Requeriría una política exterior basada en cooperación mutua en lugar de dominación. Y por ahora no veo ninguna señal de que el establishment de política exterior en Washington esté listo para ese cambio. Entonces, ¿qué hacemos con esta información nosotros como comunidad latina en Estados Unidos? Primero, necesitamos entender que estos desarrollos en América Latina son relevantes para nuestras vidas aquí. La razón por la que muchos de nosotros o nuestras familias vinimos a Estados Unidos está directamente conectada con las políticas económicas y militares que Estados Unidos implementó en América Latina. Las guerras en Centroamérica que crearon refugiados, los programas de ajuste estructural que destruyeron economías, los golpes de Estado que derrocaron gobiernos democráticos, el apoyo a dictaduras brutales, todo esto creó las condiciones que forzaron la migración masiva. Segundo, necesitamos cuestionar las narrativas que nos presentan en los medios estadounidenses sobre lo que está pasando en América Latina. Cuando vean titulares sobre México o Brasil o Colombia haciendo movimientos que desafían los intereses estadounidenses, pregúntense, ¿quién está escribiendo esta historia? ¿Qué intereses representan? ¿Están presentando el punto de vista de las personas comunes en esos países o el punto de vista de las corporaciones y el establishment de política exterior? Las respuestas a estas preguntas generalmente revelan mucho sobre lo que realmente está en juego. Tercero, necesitamos conectar estas luchas internacionales con nuestras propias luchas aquí en Estados Unidos, porque el mismo sistema económico que explota a trabajadores en México es el mismo sistema que explota a trabajadores aquí. Las mismas corporaciones que presionan por salarios bajos en maquiladoras mexicanas son las mismas corporaciones que luchan contra sindicatos aquí.
El mismo establishment que quiere mantener a América Latina subordinada es el mismo establishment que implementa austeridad y recortes a servicios sociales aquí. Nuestras luchas están conectadas y la victoria de trabajadores y naciones oprimidas en cualquier parte del mundo fortalece la posición de trabajadores en todas partes. Este sistema de defensa aérea mexicano es, en última instancia, un símbolo. Es un símbolo de un mundo que está cambiando. Es un símbolo de que el orden unipolar está terminando. Es un símbolo de que naciones que fueron subordinadas durante décadas están reclamando su soberanía. Es un símbolo de que hay alternativas al modelo de desarrollo neoliberal que nos dijeron que era inevitable. Y para nosotros en Estados Unidos, especialmente para la comunidad latina, debería ser un recordatorio de que el futuro no tiene que parecerse al pasado, que cambios fundamentales son posibles, que el imperio no es eterno. La pregunta es qué tipo de cambio queremos, porque hay dos caminos posibles desde aquí. Un camino es el de la confrontación creciente, donde Estados Unidos intenta desesperadamente mantener su dominación a través de presión económica, intervención militar, golpes de Estado, sanciones, todo el arsenal de herramientas imperiales que hemos usado durante más de un siglo. Este camino lleva a más sufrimiento, más violencia, más migración forzada, más inestabilidad y eventualmente lleva a la guerra porque un imperio en declive es un imperio peligroso. El otro camino es el de la cooperación genuina. Es reconocer que vivimos en un mundo interdependiente, donde el bienestar de las personas en México está conectado con el bienestar de las personas en Estados Unidos. Es construir relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de dominación. Es apoyar el desarrollo real en América Latina en lugar de sabotearlo. Es entender que nuestra seguridad real viene de tener vecinos prósperos y estables, no de tener vecinos débiles y subordinados. Este camino requiere abandonar el pensamiento imperial, requiere humildad, requiere reconocer que el modelo estadounidense no es el único modelo válido de desarrollo. Desafortunadamente, basado en la historia, tengo poca fe en que el establishment estadounidense elija el segundo camino voluntariamente. Van a resistir. Van a intentar mantener el viejo orden el mayor tiempo posible. Van a usar cada herramienta a su disposición para socavar gobiernos latinoamericanos que no se alinean con los intereses estadounidenses. Ya lo hemos visto antes, lo vimos en Chile en 1973, lo vimos en Nicaragua en los 80, lo vimos en Venezuela, en Bolivia, en Honduras. El patrón es claro y consistente, pero aquí está la diferencia crucial en este momento histórico. Las contradicciones del capitalismo global se han profundizado tanto que incluso con toda su presión, Estados Unidos ya no puede simplemente dictar resultados como lo hizo en el pasado. La economía global ha cambiado demasiado. China es demasiado grande para ignorar. Los BRICS representan demasiada población y demasiado poder económico. La crisis climática está creando presiones que ninguna nación puede resolver sola. Las desigualdades dentro de Estados Unidos se han vuelto tan extremas que nuestra capacidad de proyectar poder externamente está siendo socavada por crisis internas. Este es un momento de debilidad imperial y en ese espacio se abre la posibilidad de cambio real. México, revelando este sistema de defensa aérea, es parte de este proceso más amplio. Es una nación de más de 130 millones de personas diciendo que va a tomar decisiones basadas en sus propios intereses, no en lo que Washington prefiere. Y van a continuar haciéndolo porque tienen opciones ahora que no tenían antes y cada vez que lo hacen con éxito, cada vez que Estados Unidos tiene que aceptar una realidad que no le gusta, se establece un nuevo precedente. Otros países observan y aprenden.
el espacio para la soberanía nacional se expande un poco más. Para concluir, quiero que piensen en esto. Nos han enseñado a ver el poder estadounidense como algo natural, como algo inevitable, como el orden correcto de las cosas, pero no hay nada natural sobre un país con 4% de la población mundial dominando al resto del planeta.